Buenos días, espero que estén bien. Vamos a comenzar a entender la tercera y última etapa de la legislación laboral en Argentina. Debemos comenzar contextualizando históricamente el periodo que vamos a abarcar, que va de 1970 hasta el 2001. Entrados los años 70, Argentina vivía años de convulsión. Había aumentado la violencia a nivel social y se desconocían los derechos humanos. Luego de los gobiernos de Illa y Frondizi, acontece el cuarto golpe de Estado cívico-militar, guiado por el general Juan Carlos Onganía, y se comienzan a vivir tiempos de deterioro de las reglas sociales de convivencia que verán su máxima expresión a mediados de los 70. Durante este proceso son asesinados el secretario de la Unión Metalúrgica Obrera, la UOM, Timoteo Bandor, en 1969, y el secretario de la CGT, José Alonso. Todo esto sucede en el marco de una escalada de violencia en donde los hijos de la resistencia peronista comienzan a formar grupos orgánicos clandestinos armados, la guerrilla urbana, para derrocar al gobierno militar, que estaba imponiendo un gobierno antidemocrático. Al comienzo, un gran sector de la dirigencia sindical estaba de acuerdo con el gobierno militar de Onganía. Sin embargo, no tardaron en comenzar los desacuerdos internos dentro de los sindicatos. Esto queda plasmado cuando la CGT se divide en dos sectores. Por un lado, la CGT de los argentinos, liderada por el sindicalista gráfico Raimundo Ongaro, que se oponía al régimen de Onganía, y por el otro, la CGT Azopardo, liderada por Augusto Timoteo Bandor y por José Alonso, quienes se apoyaban al golpe militar. En 1969 se produce el Cordobazo, que comenzó como un paro activo conducido por Miguel Ángel Correa, secretario de la CGT de los argentinos de Córdoba, y por Elpidio Torres, secretario de ESMATA, el sindicato de los mecánicos. Al Cordobazo se suman estudiantes universitarios, jóvenes de los barrios y sectores de clase media. El movimiento tiene una adhesión total. Este movimiento fue la respuesta a las violencias sufridas durante años hacia la clase obrera realizadas por los gobiernos militares. Al Cordobazo se le suman otros movimientos como el Rosariazo, el Viborazo, el Mendozazo y otros en distintos puntos del país, como en Corrientes y en Chipoleti. A partir de 1970 la CGT se unifica y eligen como secretario general a Rucci. En 1973 el peronismo regresa al poder, luego del exilio de Juan Domingo Perón en España y de 18 años de proscripciones. Durante este periodo se sancionó la ley de contrato de trabajo y una reciente ley de asociaciones profesionales que garantizaba la actuación política de los sindicatos. Al mismo tiempo se reconoce la CGT como directora de diversos organismos estatales como la Dirección Nacional de Servicio de Empleo, el Instituto Nacional de Remuneraciones, la Comisión Nacional de Precios y Salarios, la Comisión de Emergencia Sanitaria, entre otros. Luego de la muerte de Perón en 1974 y con la asunción de la presidenta y segunda esposa de Perón, los dirigentes sindicales aumentaron su poder político. Esto llevó a la formación de las 62 organizaciones, un organismo que se oponía al sindicalismo oficial liderado por Rucci. En 1974 la CGT comienza a debilitarse luego del asesinato de Rucci a manos supuestamente del grupo guerrillero Montoneros. En 1975 el gobierno de Isabel Martínez de Perón decide anular todos los convenios colectivos, que incluían los aumentos salariales para compensar la extraordinaria inflación que signaba la economía local. Al mismo tiempo, renuncia el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, y López Rega, secretario de Perón, que conducía el grupo parapolicial AAA, un grupo anticomunista. Los sindicatos intentaron lograr mejoras salariales para compensar la inflación. En 1976 se da el golpe militar que derroca a Estela Martínez de Perón, instalando un régimen del terror o un estado terrorista. Durante este proceso se calcula que desaparecieron 30.000 personas, entre trabajadores, líderes sindicales, activistas políticos. El objetivo de este gobierno fue desmantelar el estado de bienestar por completo e instalar el modelo económico neoliberal. Para esto, instalaron un sistema financiero de tipo especulativo. La deuda externa se multiplicó, el Estado se achicó, el gasto público también, los salarios bajaron y la desocupación aumentó al mismo tiempo que la inflación. También castigaron las huelgas hasta con 10 años de prisión, disolvieron la CGT, disolvieron sindicatos, apresaron dirigentes sindicales y también los asesinaron.
El objetivo era destruir el poder de los sindicatos y a sus líderes, disciplinar y dominar a la clase obrera como a toda la sociedad también. Es decir, destruir el Estado democrático e imponer un régimen del terror. No debemos olvidar que se anularon y destruyeron muchísimas leyes y conquistas obreras como los convenios colectivos de trabajo. En este contexto comienza un proceso de desindustrialización acompañado del crecimiento del empleo en el sector de servicios. En 1979, Ubaldini, en un panorama de represión y violencia, crea de forma clandestina la CGT Brasil. En 1981 realiza una movilización masiva a la iglesia de San Cayetano bajo el lema Pan y Trabajo. En 1982 la CGT Brasil convoca una marcha hacia la Plaza de Mayo que termina con miles de detenidos. La dictadura empieza a perder poder ante los movimientos sociales como las Madres de Plaza de Mayo y por la derrota inminente en Malvinas. Ese mismo año la CGT se divide en dos sectores, la Azopardo dirigida por Treaca y la Brasil dirigida por Ubaldini. Ambas realizan movilizaciones multitudinarias hacia la Plaza de Mayo. En 1983, con la vuelta a la democracia, la CGT se vuelve a unificar con 4 millones de trabajadores. Apenas llegado al poder, Alfonsín se enfrenta a la cúpula sindicalista con la ley Mucci, por la cual se instaba a los sindicatos a votar un nuevo dirigente cada 3 años, con una sola reelección y con la participación de las minorías sindicales. Sumado a este contexto de economía inflacionaria que atentaba contra los salarios, a finales del gobierno de Alfonsín crece el desempleo y el trabajo no registrado. Ante estas decisiones del gobierno comienza una serie de huelgas y paros y grandes movilizaciones, en total 13 paros generales y 4.000 huelgas sectoriales. En 1987 el gobierno radical realiza una tregua y cede el Ministerio de Trabajo a Carlos Alderete, uno de los principales líderes sindicales. Se crea la Ley Universal Sindical que genera rechazos y descontentos. En 1989, luego de la caída de la Unión Soviética y el triunfo de Estados Unidos, se impone a nivel mundial el modelo económico neoliberal capitalista. En Argentina asume como presidente Carlos Menem en 1989, quien será encargado de imponer el modelo neoliberal en nuestro país, desmantelando definitivamente el estado de bienestar. Comienza a crecer en nuestra nación el desempleo masivo, el trabajo en negro, la desindustrialización masiva, la disminución de la clase obrera, la tercerización, la precarización laboral, la flexibilización laboral, y se destruye la clase media. El sector sindical quedará fragmentado y corroído por la corrupción. Luego de 2 mandatos, Menem deja el poder y tomará la presidencia Fernando de la Rúa, quien prometía cambios, pero no concretó ninguno. Siguió con la misma política económica. Al mismo tiempo, la crisis social y económica política se profundizaba. Este proceso comenzó en 1989 con la instalación del modelo neoliberal y finalizó con la crisis y el estallido social del 2001. Bueno, espero que hayan entendido los conceptos. Les mando un saludo grande y nos vemos la próxima.